Y comenzamos, ahí está. Welcome to the online session number 6. Esta es la sesión síncrona número 6. Ya estamos ahora sí que casi a la mitad de lo que es nuestro curso, si no es que ya a la mitad en cuanto a los, ¿cómo se dicen? Los contenidos, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana, la semana número 7, es semana de exámenes. Ahorita ustedes deben de tener exámenes en las otras materias. La de nosotros va a ser en la semana número 7. Les doy la bienvenida a las personas que me acompañan en este momento y también les doy la bienvenida, y les mando un saludo a las personas que por alguna razón no pudieron estar aquí conmigo, que los esperamos obviamente la próxima clase, que por alguna razón no pudieron asistir. Ya saben que las clases se quedan grabadas y se publican en la plataforma tanto de YouTube como en la plataforma de la escuela, ¿ok? De la universidad. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la estructura de la plataforma que tenemos para esta semana. Si me pueden indicar, por favor, si se ve en estos momentos la plataforma, ¿sí se puede ver? Sí. Gracias, Ashley. Ok, vamos a iniciar. Tenemos semana número 6, week number 6, del 24 al 30 de junio. Tenemos ahí un pequeño review o un repaso sobre los temas vistos en la semana número 2 a la semana número 5 como objetivo de la semana, para o previo a lo que es la primer prueba parcial que va a ser la próxima semana. Esta semana está compuesta de la sesión síncrona del día de hoy y la reflexión que nos manejan en esta semana, pues es que lo único imposible es aquello que no intentas, ¿sí? Aquello que no tomas riesgos, en aquello que no se hace una toma de decisiones por inseguridades, etcétera, pues eso es lo que se torna como algo lejano o como imposible. Entonces dice ahí, lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, arriesguense, hay que, pues ahora sí que tomar riesgos ante en estas situaciones o estas situaciones de vida que se nos puedan presentar para lograr cosas mejores, obviamente para cumplir proyectos, para salir de ese círculo vicioso hijo, eso no puedo, no lo puedo hacer o no hago nada o etcétera. Pues sí, pero si no lo intentas tampoco, pues realmente no puedes alcanzar esas metas, ¿ok? Tenemos también la sesión síncrona, que es la invitación de todas las semanas, a lo que es esta clase y donde van a ir los videos y los recursos que vamos a utilizar en esta semana, dando una pequeña vista de que ya en la semana número 7, pues ya es el primer parcial, ¿verdad? El examen parcial, pero ese lo vamos a ver hasta la próxima semana, ¿ok? Dejo de compartir ahí y pues explicarles obviamente pues que el examen va a constar de 30 preguntitas, van a ser de opción múltiple, va a estar muy sencillo y va a ser de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. Me indican, porfa, si en estos momentos se ve ahí la presentación, ¿sí se puede ver? Sí, profe. Muchas gracias, Ashley. Ok, tenemos ahí Welcome, online session number 6, UCNL, lengua adicional español 2, review, June 2024. Hacemos un pequeño repaso de los temas que hemos visto desde la semana 2 hasta la semana número 5, que fue la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos a grandes rasgos? Digo, vamos a ampliar un poco la información. Obviamente, sin dejar de recordarles que cada una de las clases está publicada en la plataforma para que ustedes la puedan ver a detalle y que les sirva como repaso para el examen parcial. Tenemos ahí el tema de los adjectives o los adjetivos, que fue lo primero que vimos. Adjectives. Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al nombre. Puede ampliar, complementar, cuantificar el tamaño, enfatizar, darle un énfasis a lo que son las palabras, ¿verdad? O en este caso al nombre que estemos utilizando, ¿sí? Complementan también, en este caso, son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos, propiedades, etcétera. Vimos varios tipos, ¿sí? Esos los pueden ustedes consultar en la semana número 2. En este caso, pues nada más un ejemplo ahí corto de los que tenemos: de Tall Man, el hombre alto; a Happy Child, un niño contento; a Dark Street, una calle oscura, ¿sí? Estas son, le dan un sentido mucho más
específico o mucho más eh, cualitativo, ¿sí? O marca rasgos o de propiedad en los nombres como the man, como the child, como street, ¿sí? Les da el énfasis para poderlos describir mejor. Una calle oscura, un niño contento, el hombre alto, ¿sí? The tall man, a happy child, a dark street. Luego vimos, bueno, después de ahí teníamos varios tipos de adjetivos, como les digo, esos los podemos ver en la semana, en la clase de la semana número 2 está tanto la presentación como lo que es el video. Sí, tenemos grammar, que es la gramática que vimos ahí, la primera parte gramatical, pues fueron los comparativos y los superlativos. Decimos ahí, we use as, adjective as, to make comparisons when the things we are comparing are equal in some way. Utilizamos el as, el adjetivo y el as para hacer comparaciones cuando las cosas que comparamos son iguales o son algo parecidas. Sí, y teníamos varios ejemplos como ese que está ahí en medio que dice the weather this summer is as bad as last year. It has stopped raining for weeks. Dice, el clima de este verano es tan malo como el del año pasado. No ha dejado de llover, no ha parado de llover por semanas. ¿Sí? Dice, it hasn't stopped raining for weeks. Dice, you have to unwrap it. ¿Sí? Tienes que desenvolverlo. Dice, as carefully as you can, tan cuidadosamente como puedas, ¿sí? O como tú puedas, porque es muy frágil, ¿ok? Entonces, el as es tan y el otro as es como, recordando que es una parte comparativa. ¿Cuál es la estructura? As, adjective, as. Big, bad, carefully, etc. Comparative and superlatives. Dice, comparative adjectives, los adjetivos comparativos. Compare one person or thing with another and then enable us to say whether a person or thing has more or less of a particular quality. Los adjetivos comparativos comparan una persona o cosa con otra y nos permite decir si tiene más o menos una cualidad en particular. Josh is taller than his sister, ¿sí? Dice, Josh es tan alto como su hermana, ¿sí? Dice, this product is cheaper than, ¿sí? Este producto es más barato que este otro, this other. This product is cheaper than this other. ¿Cuál es la estructura? El adjetivo, adjective, la terminación ER y el than, adjective, than. O en la otra estructura dice, I am more interested in music than sport. Estoy más interesado en la música que en los deportes, ¿sí? Ahí estamos haciendo un comparativo. Ahí la estructura es more, luego el adjective, luego el than. ¿Cuándo se va a utilizar la ER y cuándo se va a utilizar el more? Habíamos dicho que el adjetivo, cuando era un adjetivo corto de menos de 2 sílabas, íbamos a utilizar el ER, ¿sí? El ER, por ejemplo, tall, solamente tiene una sílaba, tall. Entonces, para hacerlo comparativo, taller. Interested viene siendo un adjetivo mucho más largo. Interested son 4 sílabas. Entonces a esos se les pone el more. More interested in music than sport. ¿Ok? Así como viene aquí en la estructura. Eso lo podemos ver también en la semana número 2 y 3. Comparative and superlative in short. ¿Sí? El comparativo compara uno a uno. ¿Sí? La forma pues viene siendo el adjetivo, el er y el than. I am shorter than Luis. Your dog is faster than mine. Esto es un comparativo. Un superlativo era aquel que se comparaba era uno contra todos los demás. El más. No hay más, ¿cómo se dice? Más situación que él. Comparas uno, compares one to the rest or all. Comparas uno con el resto de los demás o con todos. Es el adjetivo y en vez de manejar el er, se maneja la terminación est. I am the shortest in this classroom. Your dog is the fastest
of all, ¿sí? Cuando tenemos un superlativo, recordar que la terminación es est. Y pasa lo mismo. Cuando tenemos un adjetivo corto, la terminación es est, como acá. Cuando tenemos un adjetivo corto, la terminación es er. ¿Qué es lo que pasa cuando es un adjetivo largo? Pues entonces, en vez de poner more, como en la anterior, se pone must. ¿Ok? Otro de los temas que vimos es el de los antónimos. Los antónimos los usamos para hacer una referencia opuesta de otra palabra. Es decir, son aquellas palabras que tienen un significado contrario o los contrarios. To approve, to reject. Aprobar, rechazar. To talk, to be quiet. Hablar, callar. To find, to lose. Encontrar, perder. To fill, to empty. Llenar, vaciar. To teach, to learn. Enseñar, aprender. To win, to lose. Ganar, perder. ¿Okay? Son los contrarios. Puede que en el examen venga algún ejercicio donde tengamos que encontrar el contrario de alguna de las palabras y viene ahí algunos de opción múltiple. ¿Ok? Grammatical constructions uses for comparing adjectives. There are three forms of comparison: positive, comparative, and superlative. ¿Sí? Hay tres formas para comparar: positiva, comparativa y la superlativa. ¿Sí? La positiva ya vimos que era el as, el comparativo, el er, than, o el more than, y el superlativo, el est, than, el est o el most. ¿Sí? Ahí para recordar un poquito, dice los comparativos son utilizados para comparar dos cosas y para hacer oraciones nosotros podemos utilizar ahí también el than, ¿sí? Y podemos manejarlo de la siguiente manera o de la siguiente forma estructural, ¿sí? How to use comparatives, ¿cómo se utilizan? First, noun, pronoun, or other expressions representing the first thing being compared. ¿Sí? O ya sea una persona, ya sea un nombre o pronombre u otra expresión que represente la primera cosa que vamos a comparar o que va a ser comparada, ¿sí? Por ejemplo, I. Luego el verbo to be, ¿sí? De I viene siendo el am. I am, or another linking verb, ¿sí? I am. Luego, comparative form of adjective, ya sea con el ER o con el more. I am running, ¿sí? Yo estoy corriendo. ¿Sí? Faster than, más rápido que. Luego ponemos el than. Y por último, noun, pronoun, or other expression representing the second thing being compared. ¿Sí? You. I am running faster than you. Si nosotros hacemos esa sustitución, ¿verdad? El pronombre. Luego el verbo to be y algún verbo que lo pueda unir. Luego el more adjective o el adjective con el ER, como fast, faster. Luego el than. Y luego la segunda cosa que vamos a comparar. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución de cada uno de estos elementos, ya podemos hacer alguna oración. I am running faster than you. They are eating faster than the others. Claire is more beautiful than Laura. ¿Por qué more beautiful? Porque beautiful es un adjetivo largo. Beautiful tiene 3 sílabas, entonces se pone more para ser comparativo. More beautiful than. I jump higher than Pedro. This car is more expensive than the motorcycle. Expensive es un adjetivo largo. High o higher viene siendo uno corto. Entonces, por eso se le pone el ER y a expensive se le pone more expensive than. So, dice regulares con una o dos sílabas. Como dijimos, para formar el comparativo, pues basta añadir el ER al final del adjetivo. Por ejemplo, my house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya. O los regulares con 3 sílabas o más, pues le ponemos el more. En los adjetivos largos, el comparativo se forma con el término more antes del adjetivo. Por ejemplo, Susan is more beautiful than Martha. Otro de los temas que vimos fueron de los adjetivos irregulares, ¿sí? Los que no utilizan el ER
o en este caso el more, porque pues son la parte de la gramática irregular. Dice, a few of the adjectives which are used with endings have irregular comparative forms. The comparative forms of the irregular English adjectives are as follows. Dice, positive form, bad, far, good, little, many, and much. Son los que tenemos únicamente como adjetivos irregulares, ¿sí? Dice aquí algunos adjetivos muy comunes, pues son irregulares, ¿verdad? En este caso, en el caso de bad, pues se maneja como worse. En el caso de far, que es lejos, farther or further. En el caso de good, se maneja como better. Little, less. Many, more, much, more. ¿Sí? En el caso de many es con los contables y en el caso del much es de las cosas que no se pueden contar o no contables. ¿Sí? En este caso de los irregulares, pues se hace su forma comparativa, worse, y luego en este caso, pues se maneja el than, o el farther than, better than, less than, more than, o el more con las cosas no contables, more than. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, en este caso el de good es better y el de bad es worse. Por ejemplo, my shoes are better than yours. Mis zapatos son mejores que los tuyos. ¿Ok? Aquí en este caso, better, pues no se le va a poner el R al good. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los irregulares y son por gramática. Son las únicas excepciones de la regla en el caso del air y del more para los comparativos. ¿Ok? Vimos también la parte del pasado simple o simple past tense. Dijimos que había tres formas, positiva, negativa y pregunta, ¿sí? Y manejamos en la parte de los verbos regulares la forma en que nosotros convertíamos en pasado los verbos. En este caso, pues teníamos algunas reglas ahí para hacerlo, como por ejemplo, que si era la forma base del verbo regular, solamente se le ponía la ed, ¿sí? Que era su constante, que todos los verbos en pasado regulares terminaban en ed, ¿sí? Entonces solamente había que convertirlos a pasado siguiendo estas reglas. Si era forma base, se pone la ed. Verbos que terminan en verbs ending in e plus d, solamente se le va a poner la d. Por ejemplo, like, termina en liked. Move, moved. ¿Sí? Liked, moved. Luego tenemos verbs ending in a consonant plus y. ¿Sí? Tenemos aquí los verbos terminados en consonante e y. Se quitaba la y, change y, for I plus ed. ¿Sí? Tenemos ese cambio de que quitábamos la y, le poníamos la i y la ed. Carry, por ejemplo, terminaba en consonante con y, carried. Study, studied. ¿Sí? Tenemos ahí verbos que terminan en una sílaba que es consonante. La segunda letra es una vocal, entonces se doblaba la última letra y se le ponía la ed. Por ejemplo, plan, teníamos ahí en la consonante, ¿sí? Plan es una sola sílaba, plan. Teníamos la consonante, luego la segunda, bueno, la penúltima letra es una vocal, entonces se doblaba la última letra, planet, y se le ponía el ed. Stop, vocal, consonante, una sola sílaba, stop it, ¿sí? Y aquí les dejé algunos ejemplos, que esos también los vimos en las clases anteriores. Try, ¿sí? Consonante y, tried. Save, termina en saved. Jump, ¿sí? Es un verbo normal, no termina en no termina en consonante, etcétera, solamente se le agrega ed. Live o live, lived o lived, ¿sí? Ed. Enjoy, termina en y, pero también tiene una vocal. Entonces, como no respeta ninguna regla ni de la ni consonante con y, etcétera, solamente se le agrega ed. Viene siendo un verbo en forma base. Worry, consonante con y, worried. Cry, consonante con y, se quita la y y se pone cried. Stay, stayed
¿Por qué stay ed? Porque la ed, porque es Y, pero aquí es vocal. Si fuera consonante, pues entonces sí sería el ied. Alive, alive. Run, run. Lie, lied. Past actions, dice, utilizamos las acciones en pasado para indicar cosas que sucedieron en un corto o largo periodo de tiempo. Y aquí les dejé algunos ejemplos. Como les decía, esas expresiones todas terminan en ed. Act, acted. Ache, ached. Clean, cleaned. Close, closed. Cook, cooked. Cry, cried. Dance, danced. Finish, finished. Hurry, hurried. Jump, jumped. Si se fijan, todas estas son verbos regulares y pertenecen a la terminación ed. ¿Ok? Verb to be in past tense. Dijimos ahí que íbamos a utilizar el auxiliar was o el auxiliar were. El was lo utilizábamos con el I, lo utilizábamos con he, con she y con it. Y con el we, el you y el they utilizamos el were, ¿sí? Que era el verbo to be, el verbo ser o estar en pasado, ¿verdad? Forma afirmativa, negativa e interrogativa que seguía las mismas reglas que con el presente. I was, you were, he, she or it was, you, we and they were. En negativo aparece el not, en este caso para hacerlo negativo, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, they weren't. Forma interrogativa. Dijimos que siempre que hay un interrogativo, el auxiliar pasa al principio. Aquí sería el primero el auxiliar. Was I, were you, was he, was she, was it. Were we, were you, were they. Y el signo de interrogación o question mark. Ese nunca debe de olvidarse para saber que nosotros tenemos una pregunta. ¿Cómo la identificamos? Porque el auxiliar siempre va a estar al principio y el question mark, ¿verdad? Lo que es el signo de interrogación. Y esa es una regla de ley. En este caso yo siempre les dije que en el caso de los auxiliares, siempre que haya un auxiliar, ¿sí? En interrogativo, el auxiliar va a ir al principio y siempre que aparezca un auxiliar, el verbo que se vaya a utilizar se maneja en su forma base. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos ahí verbos irregulares or irregular verbs. Dice can fit in one of three categories. Verbs which don't change their form from present to past. ¿Sí? Los verbos que no cambian de su forma presente a su forma pasada. Por ejemplo, cut, en pasado cut, hit, hit, set, set, fit, fit. No tienen ningún cambio. Verbs with change their vowel, ¿sí? Cambian una vocal. Los verbos que cambian una vocal que también son irregulares como get a got, sit o sat, drink a drank, begin a began, come, came, know, knew. O tenemos los verbos que cambian completamente, ¿verdad? Como bring, brought, buy, bought, catch, caught, teach, taught, have, had, do, did. Ahorita vamos a ver más adelante el del did. Tenemos ahí This verb in the simple present tense is the verb do in its past form, did. This auxiliary is used to form the negative and interrogative sentences. When using an auxiliary, the main verb takes its base or simple form. es lo que les acabo de explicar. En el caso de esta parte de los auxiliares, cuando aparece el auxiliar did, ¿sí? Solamente va a aparecer en negativos y en preguntas. El auxiliar did es para decir que algo se hizo o se realizó. En su manera positiva, tenemos aquí las tres estructuras. En la manera positiva tenemos subject, past simple verb. He loved me, ¿sí? Él me amó, ¿sí? En negativo aparece el did.
aparece el auxiliar porque solamente aparece en negativos y preguntas. Tenemos el sujeto, subject, luego el did, el not y el verbo en su forma base o infinitiva, ¿sí? He did not love me. Si se fijan, aquí ya no es loved. ¿Por qué? Porque ya está haciendo el trabajo aquí el auxiliar. Entonces el verbo pasa a su forma base. El verbo era love. Entonces aquí sí era he loved me. He did not love me. Para hacerlo pregunta, el auxiliar va al principio y el verbo sigue en su forma base. Did he love me? Él me ama. Marta jumped the bungee. ¿Sí? Marta saltó el bungee, ¿verdad? O brincó en el bungee. Marta did not jump the bungee. Si se fijan, ya no tiene la ed. ¿Por qué? Porque aquí está el did haciendo su función. Did not or didn't. Did Marta jump the bungee? The cat talked. The cat did not talk. Did the cat talk? Harry passed the exam. ¿Sí? Harry pasó el examen. Harry did not pass the exam. Did Harry pass the exam? Cambia aquí el passed por el pass porque va a su forma base porque ya está aquí el auxiliar. ¿Sí? Ese verbo, el verbo did o el verbo auxiliar es importante para hacer oraciones en pasado de cosas que no sucedieron o que se pregunta uno o tiene la interrogativa si realmente sucedieron en el pasado. Did. ¿Por qué did? ¿Por cuál es el verbo en presente de did? El verbo en presente es do. ¿Sí? Tenemos el did que es en tiempo pasado. Viene aquí alguna, ay, perdón, se me fue. Esa parte en positivo, ay, negativo o en pregunta. Tenemos ahí en irregulares cambia totalmente el sentido del verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay algunos verbos irregulares que cambian su letra o no cambian o cambian completamente. Tenemos las tres formas, positiva, negativa y pregunta, ¿sí? En la primera tenemos el sujeto y el tiempo en pasado. I ate chocolate. Yo comí chocolate. En negativo tenemos la estructura que es el sujeto, el did, porque acuérdense que en los negativos aparece el did not, y el verbo en su forma base o infinitiva. El infinitivo son los que terminan en ar, ir, o sea, la forma base del verbo. I did not eat, ¿sí? Que es en este caso, la forma base de ate, chocolate. Luego, did subject and infinitive para hacer pregunta. Did you eat chocolate? ¿Por qué eat y no ate? Porque aquí el auxiliar ya está haciendo su trabajo de hacerlo en pasado. Did you eat? ¿Sí? El verbo en su forma base de ate es eat. Pasa lo mismo en la siguiente. Dice, last weekend I went camping. ¿Sí? El fin de semana pasado yo fui a acampar. ¿Sí? Dice, I did not go camping last weekend. I did not go, que es la forma base de went. Did you go camping last weekend? Pasa lo mismo, verbo en su forma base porque ya está el auxiliar haciendo el trabajo para hacerlo en pasado y va al principio porque es una pregunta. Last night she read her book. ¿Sí? Dice, anoche ella leyó su libro. Did she not read her book last night? Perdón, dice, she did not read her book last night. Dice, ella no leyó su libro anoche. ¿Sí? Aquí estamos con read, porque no cambia su escritura, pero sí su pronunciación. Y aquí es read. ¿Por qué read? Porque read es la forma base de read. Did she read her book last night? ¿Leyó ella su libro anoche? Entonces aquí tenemos esta situación también porque está el auxiliar al principio, entonces quiere decir que es una pregunta. Read es el verbo base y the question mark. Luego tenemos ahí algunos ejemplos, ¿sí? En regulares o irregulares, ¿sí? Del do, el pasado es did, de win,
El pasado es won y hacemos el mismo ejercicio. My sister did her homework. Mi hermana hizo su tarea. My sister did not do her homework. ¿Por qué no? Porque no es did, ¿sí? Y porque aquí aparece el did y aparece el do. Porque acuérdense que el auxiliar, este debe de aparecer porque es negativo. Pero aquí el verbo que estamos utilizando, ¿sí? Es el verbo did, el verbo hacer, pero en pasado. Entonces, my sister did not do her homework. Se respeta la regla del negativo, pero el verbo que estamos utilizando es el verbo hacer. Y como aquí es did, el verbo en su forma base es do. Did my sister do her homework? Ojo ahí también, ¿sí? Tenemos el did como auxiliar y tenemos el do como verbo, como el verbo hacer. Did my sister do her homework? Susan won the bingo. Won, verbo pasado. Susan did not win the bingo. ¿Sí? Aquí está el auxiliar, aparece el auxiliar. Entonces el verbo en forma base de won es win. Did Susan win the bingo? ¿Sí? Está el auxiliar al principio. Question mark quiere decir que es pregunta. El verbo pasa en su forma base. Luego teníamos las expresiones de tiempo. Time expression used in past tense. Esas dijimos que podíamos utilizarlas para hacer complementos. Tenemos ahí yesterday, the day before yesterday, period of time and plus ago, 2 days ago, 5 minutes ago, 10 years ago. Last year or last month, last week, last Friday, para marcar un tiempo en el pasado. The year before last, the month before last, the week before last. Tenemos until también, desde, o digo hasta, perdón. For and period of time, plus period of time. For example, we live in Veracruz for 2 years. Por 2 años vivieron en Veracruz. Before time or event. She called before 1 o'clock. Ella le llamó antes de la 1 en punto. She called before lunch. She called before you arrived. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon. ¿Sí? They walk to school in the morning. ¿Sí? Eso es para manejar tiempos pasados. Luego vimos los adverbios de tiempo o adverbs of time, ¿sí? Como por ejemplo el before, after, when. Tenemos también el then, later, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esos eventos, pues hacemos una referencia a una secuencia de eventos. When talking about even in the past, we normally make reference to sequence of these events. We use words like before, after, when, then, later, etc. These words usually introduce the sentences and they are stressed to indicate the time. Listen the following sentences. Sí, dice estas palabras se introducen en las oraciones para enfatizarlas, sí, para acentuarlas. Before we went swimming, we had something to eat. After we had something to eat, we went swimming. When my cousin arrived, we decided to go to the lake. Sí, en este caso dice, antes de ir a nadar, de que fuéramos a nadar, nosotros tomamos algo para comer. Después de tomar algo de comer, fuimos a nadar. Cuando nuestros primos llegaron, decidimos ir al lago. Es una secuencia de eventos donde el before, el after y el when hacen unos tipos de conectores de tiempo para indicar diferentes situaciones y acentuar las oraciones. Y hasta aquí le vamos a dejar. ¿Ok? Estos temas son los que vamos a ver en el examen. Hay que, ¿cómo se dice? Agrandarlos o hay que profundizarlos viendo las lecciones o las presentaciones de la semana 2, 3, 4 y 5. Son 4 nada más las que pues, tenemos que ver ahí junto con las presentaciones para que ustedes puedan estudiar para su examen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan?
Sí, profe, esta semana nada más es el examen. No, esta semana es estudiar para el examen. El examen va a ser en la semana número 7. Gracias. Ahorita ustedes tienen, creo que en las otras materias las tienen ahorita, los exámenes. El de nosotros va a ser en la semana que viene, la semana número 7, porque va por aparte de las demás materias. Y el review de ahorita nos sirve para la semana que viene. La semana que viene vamos a tener el examen y vamos a tener el tema del segundo bloque. ¿Ok? Muy Ok. bien. Hasta aquí le vamos a dejar. The class is over. We are disconnected at this moment. Ya nos podemos desconectar en este momento. La clase ya se acabó. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Les mando un saludo bien grandote a todas las personas que nos ven. Suscríbanse al canal, ahí pongan los comentarios también y nos vemos la próxima clase ya para ahora sí puntualizarles cómo va a estar el examen y cómo se va a manejar, ¿ok? Para resolverlo y todo lo demás. ¿Qué digo? Ya ustedes más o menos saben cómo se maneja la forma de, pero pues no está de más darles el pequeño ahí de recordatorio, aparte de que vamos a ver clase nueva la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Ashley y Felipe, por estar aquí conmigo como cada lunes. Los espero la próxima semana también. Cuídense, que tengan una excelente semana, ¿ok? See you in the next class. Hasta luego, profe, gracias. Bye, bye. Thank you. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ashley. Gracias.